Muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Diego Remolina. Antes de iniciar, me gustaría agradecerle a Italcol por la invitación a participar en el evento. El título de la charla es Estrategias y Generalidades para Pigmentar Pollo de Engorde. Y el objetivo de la charla es básicamente describir algunos factores críticos que producen pérdidas de pigmento en el proceso de aplicación de este nutriente para pigmentar la piel del pollo de engorde. Y adicionalmente, pues dar algunas recomendaciones para evitar esas pérdidas y lograr mejorar los resultados. Para iniciar la presentación, entonces definamos pigmentación como fijar pigmentos en tejidos específicos que modifican el color de la estructura. Como se ve en las imágenes de la diapositiva, pues los pigmentos cumplen con esa definición porque modifican significativamente las características en cuanto a color del pollo pigmentado. Es importante tener en cuenta que las aves fisiológicamente no pueden sintetizar pigmentos. Esto condiciona que la dieta debe aportar todo el pigmento necesario para lograr el objetivo de pigmentación. Para tener un éxito en la aplicación de pigmentación de pollo, es importante el manejo adecuado del pigmento. Pigmento eficiente es el que se deposita en la piel del pollo. Pigmento ineficiente es el que se pierde a lo largo del proceso y pone en riesgo el resultado de la aplicación. Para entender un poco mejor estos factores y describirlos de una mejor forma, la presentación está dividida en tres partes. En una primera parte hablaremos sobre las informaciones más importantes de los pigmentos, las características, las ventajas y las desventajas de las diferentes fuentes y algunas condiciones o particularidades que debemos tener en cuenta. En la segunda parte hablaremos sobre la estrategia de pigmentación, que está compuesta a su vez de cómo determinar el objetivo de pigmentación, cómo comparar las diferentes fuentes de pigmento en cuanto a la eficiencia para pigmentar, cómo calcular la cantidad de pigmento que necesitamos para poder llegar o poder cumplir a ese objetivo de pigmentación y las diferentes ventajas y desventajas de las vías de aplicación. Y en la última parte o la tercera parte de la presentación estaremos hablando sobre los factores que afectan el aprovechamiento del pigmento ya en el animal como tal. Para iniciar la presentación y a manera de introducción, pues es importante dejar claro que los pigmentos los utilizamos en nutrición animal para satisfacer las exigencias de los clientes en cuanto a las características de color de la proteína de origen animal. En este caso, en la diapositiva, pues vemos algunos ejemplos muy importantes de este tipo de aplicación, por ejemplo, en ponedoras, donde el pigmento se fija en la yema del huevo, en camarones, donde los pigmentos se utilizan para mejorar o para incrementar la pigmentación del exoesqueleto, y en peces de agua fría, específicamente salmones y truchas, donde los pigmentos se utilizan para fijarse en la carne, mejorando las características del filete como tal. Generalmente todos pensamos que los pigmentos solo cumplen con ese efecto de alterar las características de color o de tonalidad de los tejidos. Sin embargo, desde hace algún tiempo sabemos que los pigmentos pues también tienen efectos muy interesantes como antioxidantes. Entonces, en las diapositivas vemos en la parte izquierda un artículo que relata que la utilización o la inclusión de pigmentos en dietas de reproductoras puede optimizar el desarrollo embrionario y adicionalmente mejorar los resultados productivos de la progenie en las primeras fases de vida. En la parte derecha de la diapositiva vemos otro artículo muy interesante donde los investigadores concluyen que la inclusión de pigmentos en dietas de camarones logra reducir los impactos negativos de enfermedades virales muy agresivas como el síndrome de mortalidad temprana. En esta diapositiva, y siendo más específicos en la aplicación de pollo de engorde, pues vemos algunos reportes en la parte izquierda de la diapositiva, donde los investigadores describen cómo la inclusión de pigmentos logra mejorar los resultados de performance o de desempeño del pollo de engorde y adicionalmente incrementan la producción de anticuerpos ante retos virales de enfermedades características de la producción de esta especie. Y en la parte derecha, y yo creo que es uno de los trabajos más interesantes sobre esta aplicación, los investigadores nos cuentan cómo la inclusión del pigmento en la dieta del pollo de engorde logra mejorar algunas características de calidad de carne, como el pH y la humedad. Es importante y es muy relevante comentar que este tipo de efectos adicionales a la pigmentación, pues logra adicionar o darle algunas características diferenciadoras al pollo pigmentado,
ante otras proteínas de origen animal que existen en el mercado y que no utilizan este tipo de aditivos. Iniciando con el contenido de la presentación formal, cuando empezamos a hablar de pigmentos es muy importante tener en cuenta que los podemos encontrar en la naturaleza, como vemos en la foto de la diapositiva, donde hacen parte de diferentes frutas y verduras en los cuales caracterizan las tonalidades diferentes que logramos ver en la diapositiva. Ya entrando en el tema de la presentación, es muy importante tener en cuenta que los pigmentos los podemos encontrar en la naturaleza. Vemos en la foto de la diapositiva algunas frutas y verduras en las cuales vemos que tienen diferentes coloraciones o tonalidades gracias a los pigmentos que tienen en su composición. Es muy importante tener en cuenta que los grupos de pigmentos más importantes que encontramos en la naturaleza son los derivados del tetrapirrol, donde los más representativos ejemplos son los pigmentos biliares y los pigmentos sanguíneos, los derivados del benzopireno, donde los ejemplos más representativos son las antocianinas y los flavonoides, que es una molécula que también utilizamos en nutrición animal. Y por último, los carotenoides, que son los pigmentos más interesantes para nosotros en nutrición animal porque son los que nos permiten hacer la aplicación de pigmentación en avicultura. En este caso, pues los carotenoides son más de 600 pigmentos que ocurren naturalmente responsables por la coloración de amarillo a rojo en las plantas, algas, hongos, animales e insectos. Los carotenoides a su vez se dividen en carotenos y xantófilas. La principal diferencia entre los dos grupos es la presencia o no de oxígeno en la estructura química. En la izquierda de la diapositiva podemos ver el betacaroteno, que es el principal ejemplo de los carotenos, y la principal función es que son precursores de vitamina A en los animales y adicionalmente tienen algo de efecto de pigmentación. Sin embargo, todos los pigmentos que utilizamos en avicultura para pigmentar hacen parte del grupo de las xantófilas. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver la estructura química de las xantófilas y como vemos, pues existen algunas particularidades de la estructura muy interesantes. Por ejemplo, la presencia de anillos de beta-ionona, cadenas laterales y muchas insaturaciones en esa cadena lateral como tal. Esas particularidades le dan a las xantófilas algunas características muy importantes para pigmentar. La primera de ellas, pues, es el color. Entonces, la estructura química de cada xantófila determina el color o el tono correspondiente que tiene cada molécula. En la gráfica de Fefana que tenemos en la diapositiva, encontramos los diferentes pigmentos que podemos utilizar para la aplicación de avicultura. En este caso tenemos la luteína, que es de color amarillo y de origen natural, el apoéster, que es de tonalidad o de color amarillo y es de origen sintético, la zeaxantina, que ya es un amarillo un poco más hacia naranja y es de origen natural, y en la parte derecha de la imagen vemos los pigmentos de color rojo, en los cuales encontramos la cantasantina, que es un pigmento de origen sintético, la citranasantina, que es un rojo más opaco, sin embargo, pues la citranasantina no se utiliza para la aplicación de piel de pollo de engorde porque la fijación que tenemos en este tejido es muy baja comparada con otras fuentes. Y por último vemos la capsantina, que es el rojo de origen natural. Adicionalmente del color, pues las particularidades de la estructura química le dan también problemas de estabilidad a las xantófilas. Entonces, todas esas insaturaciones que nosotros vimos en la estructura química generan que los pigmentos sean muy fáciles de oxidar y que se degraden y sean muy sensibles a algunos factores que debemos considerar. Esos factores los vemos en la parte izquierda de la diapositiva y son factores como la humedad, cuando las condiciones de almacenamiento superan el 50% de humedad relativa, por ejemplo, la temperatura, cuando las condiciones de almacenamiento tenemos características de temperatura por encima de los 25 grados centígrados, la presión, por ejemplo, en la producción de alimento balanceado, en el peletizado del alimento balanceado tenemos gran presión y esto puede afectar el pigmento. La luz solar, entonces cuando el alimento balanceado no se almacena de una forma correcta, también puede producirse degradación porque está expuesto a la luz solar. Algunos oligoelementos oxidantes y reductores que producen radicales libres, por ejemplo, los minerales inorgánicos en el alimento balanceado o en las premezclas. El pH, cuando se utilizan de mala forma los ácidos inorgánicos y no están homogéneos en la solución, pueden llegar a estos pHs que pueden degradar los pigmentos.
Los productos químicos oxidantes, por ejemplo, el cloro o el peróxido que se utiliza para potabilizar el agua, también pueden producir pérdidas de pigmentos. En la parte derecha de la diapositiva vemos algunos resultados de estabilidad de pigmento almacenado en su estado natural, en este caso de maíz, a 30 grados centígrados, almacenados en condiciones de 30 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Los niveles de xantófilas en este caso están en porcentaje en relación al contenido inicial. Como vemos, en un punto cero tenemos un 100% de concentración y a medida que van pasando los meses de almacenamiento, pues empezamos a ver reducciones en la concentración de pigmento que se dan por la degradación o la inestabilidad de estas xantófilas. Entonces, si analizamos a los 12 meses de almacenamiento, ya tenemos que la mitad del contenido de xantófilas se degradó y esto por causa de la sensibilidad de este tipo de compuestos. Ahora que conocemos las características más importantes o más relevantes de las xantófilas para la aplicación de pigmentación, es importante mencionar que los aditivos buscan reducir el impacto negativo de esa inestabilidad o esa sensibilidad a algunos factores que tienen los pigmentos y lo que buscan es potenciar el color para que nosotros lo podamos utilizar para pigmentar. Dentro del grupo de aditivos de pigmentos encontramos dos familias principales. La primera son los aditivos pigmentos de origen natural, donde generalmente se caracteriza porque la extracción se hace a partir de materias primas con concentraciones altas de principio activo. Generalmente cuando hablamos de pigmentos amarillos estamos hablando de la materia prima de donde se extraen el marigold, y cuando hablamos de pigmentos rojos a partir de los pimientos. Generalmente este proceso pues tiene algunos pasos específicos que los vemos en la diapositiva. Un primer paso de ensilaje, un segundo paso de compresión, que básicamente es un peletizado. Luego tenemos un secado en temperaturas entre 40 y 60 grados centígrados. Luego vamos con un proceso de extracción con hexano, donde sacamos como tal de la materia prima el principio activo, y luego entramos a un proceso para saponificar el principio activo con hidróxido de potasio, estabilizarlo con un antioxidante que normalmente es toxiquina y cristalizarlo o no de acuerdo a la presentación final del producto, si es en polvo o si es líquido. La otra familia de aditivos que debemos considerar son los aditivos pigmentos de origen sintético. Las principales características de esta familia es que los pigmentos se producen con reacciones químicas a partir de derivados del petróleo. Otra característica muy importante es que este proceso de producción también permite producir otras moléculas muy interesantes o muy importantes para nutrición animal, como la vitamina A y la vitamina E o el betacaroteno. Al final del proceso de producción, como lo vemos en la diapositiva, en la gráfica, a la parte derecha, vemos que el pigmento, que son esos punticos verdes que vemos en la diapositiva, se estabiliza en una matriz con un antioxidante que generalmente puede ser tocoferoles, puede ser BHT, BHA o galato. Adicionalmente, pues se le coloca una protección y esta protección lo que busca es aislar el pigmento estabilizado del ambiente, en este caso de oxígeno y de humedad y de la temperatura, protegiéndolo de una mejor forma y buscando que sea mucho más estable. Esta presentación es la que vamos a denominar de aquí en adelante como la presentación de Bittlet o de perla. Ahora que ya conocemos los diferentes tipos de pigmentos, debemos conocer de aditivos de pigmentos, debemos conocer los diferentes tipos de formulaciones que tienen esos aditivos. En este caso, en la parte izquierda de la diapositiva, vemos la perla o el Bittlet que estábamos hablando en la diapositiva anterior, de diferentes proveedores o de productores de pigmento que existen en el mercado. Entonces, si ustedes se fijan, más o menos las partículas son de 300 micras, que es como el tamaño adecuado para asegurar una homogeneidad a la inclusión en el alimento balanceado y no tener problemas de que se creen grumos con este tipo de formulaciones. En el medio vemos las formulaciones características de los pigmentos de origen natural, en este caso las formulaciones en polvo y la formulación líquida de oleoresina como tal. Y en la parte derecha de la diapositiva vemos las presentaciones dispersables de los pigmentos que nos permiten utilizar el agua de bebida como una vía de inclusión o de aplicación del pigmento en los programas de pigmentación. Entonces, para recapitular, los pigmentos sintéticos generalmente los encontramos en presentaciones al 10% de concentración, en presentación de perla o de Bittlet para utilizarlo vía alimento balanceado, o formulaciones dispersables para la aplicación en vía agua de bebida.
Y los pigmentos naturales los encontramos generalmente en concentraciones del 2 al 4% en presentación de polvo y 2 al 10% en presentación de líquido para utilizarlo vía alimento balanceado. Y también encontramos formulaciones dispersables que las podemos utilizar para aplicación en agua de bebida. Solo para recordar y solo para tener en cuenta, el efecto real que tienen estas formulaciones sobre los pigmentos es mejorar la estabilidad. Entonces, en este caso tenemos algunos resultados de la estabilidad del pigmento sintético almacenado a 30 y 60 a 30 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Mismas condiciones de los resultados que vivimos con las antófilas hacia algunas diapositivas. Si nosotros vemos a los 12 meses de almacenamiento, tenemos que las pérdidas están entre el 5 al 10%. Eso quiere decir que la formulación de los aditivos incrementa significativamente la estabilidad de los pigmentos y nos permite utilizarlos de una mejor forma en nutrición animal. Como conclusiones, entonces, de esta parte, la formulación aumenta la estabilidad de las antófilos en los aditivos y permite utilizar diversas vías de inclusión. Los aditivos corrigen los problemas de estabilidad y potencializan la posibilidad de utilizar el color para pigmentar. Ahora que ya conocemos las características más importantes de los pigmentos, pues nos toca empezar a pigmentar. Para eso, pues entramos en la segunda parte de la presentación, donde vamos a hablar sobre la estrategia de pigmentación. El primer paso de la estrategia de pigmentación es cómo determinar el objetivo de pigmentación. Para esto es muy importante conocer exactamente las exigencias que tienen los clientes o tienen los consumidores en cuanto a las exigencias de pigmentación. Una vez tenemos esas informaciones de las exigencias de los consumidores, debemos traducirlas para poderlas cuantificar y utilizar alguna de las metodologías que tenemos disponibles en el mercado. Las dos más representativas o las dos más utilizadas las vemos en la diapositiva. En este caso, los abanicos colorimétricos, que son objetos para ser utilizados como puntos de referencia y cuantificar la pigmentación, que es una alternativa muy práctica, pero a la vez es muy subjetiva. Entonces, no es tan recomendable para ser utilizada. Y la otra alternativa, la más utilizada y la que es recomendada para que utilicemos, en este caso, sería la utilización de equipos colorimétricos para determinar el color y a través del espacio de color Cielab, que lo vemos en la gráfica en la diapositiva, lograr posicionar esas coordenadas de color en el plano cartesiano tridimensional que vemos en términos de blanco, amarillo y rojo. Una vez que se tengan ese objetivo de pigmentación, es muy importante comparar las diferentes fuentes que tenemos de pigmentos en el mercado para ver cuál es más eficiente y cuál nos sirve más para nuestro propósito de pigmentación. Para este objetivo, pues tenemos dos diferentes alternativas. La primera es a través de estudios de retención de pigmento en diferentes tejidos. Como vemos en la diapositiva, en la parte izquierda, una tabla en la cual se analizan los gráficos, los datos generados por Fru et al. O Fru y colaboradores en 2006, en donde los investigadores analizaron diferentes inclusiones de pigmento, en este caso apoéster o amarillo sintético en la dieta, y la retención en diferentes tejidos, en este caso piel y grasa abdominal. Otra forma de hacer estos comparativos de eficiencia es a través de ensayos de aplicación, donde utilizamos diferentes niveles de inclusión de pigmento para evaluar de qué forma llegan a un objetivo de pigmentación específico. En líneas generales, en la industria se acepta que la equivalencia entre pigmentos naturales y sintéticos es de 2 a 1. En este caso, para lograr el mismo resultado o una equivalencia de resultado, necesitaríamos una parte de apoéster o 1 gramo de apoéster y 2 partes de luteína o 2 gramos de luteína, y de esta forma tendríamos el mismo resultado. Para los pigmentos rojos sería igual, entonces necesitaríamos 2 gramos de capsantina para lograr el mismo resultado de 1 gramo de cantasantina. Ahora que tenemos cuáles son las fuentes que vamos a utilizar en virtud de la eficiencia que demuestran para la aplicación, debemos escoger de qué forma vamos a utilizar esos pigmentos. Y básicamente pues tenemos dos alternativas. La primera es matizar, en la cual nosotros hacemos una base de amarillo en la piel del animal y luego utilizamos rojo para darle un matiz y llegar a la pigmentación que estamos buscando. La otra forma que podemos utilizar
es a través de saturar y lograr a la base de amarillo que igual que utilizamos en la estrategia anterior. Sin embargo, pues seguimos utilizando el amarillo hasta que logremos el resultado que estamos buscando. La recomendación que nosotros tenemos a partir de estas dos alternativas es que depende la selección de la estrategia de acuerdo al nivel del objetivo de pigmentación. Generalmente, cuando el objetivo de pigmentación está por debajo de 36 deltas de amarillo, lo mejor es utilizar solamente la estrategia de saturar. Cuando el nivel de pigmentación o el objetivo de pigmentación está por encima de 36 deltas, es mucho más económico y se utilizan menos pigmentos si utilizamos la estrategia de matizar. Ahora que ya también tenemos la estrategia de cómo utilizar los pigmentos y sabemos qué pigmentos escogimos y tenemos ya claro cuál es el objetivo de pigmentación, pues podemos empezar a determinar cuánto pigmento necesitamos dependiendo de ese objetivo de pigmentación como tal. Entonces, para eso tenemos algunas tablas en el mercado con recomendaciones, como la que vemos en la diapositiva, en la cual en la primera columna de las tablas generalmente está el nivel de aporte de xantófilas de la dieta. En este caso tenemos 3 niveles que podemos utilizar como referencia. Cuando los niveles son mayores de 5 ppm o mayores de 5 miligramos por kilogramos, cuando los niveles son mayores de 10 miligramos por kilogramo y cuando los niveles de aporte de xantófilas de la dieta son mayores de 15 miligramos por kilogramo. En la segunda columna de la tabla encontramos los pigmentos que escogimos en base o en virtud de la eficiencia que demostraron hace 2 diapositivas. Y en este caso, lo más utilizado en nuestra región es en el caso de los pigmentos amarillos de origen natural, en este caso un mix o mezclas entre luteína y zeaxantina, y en el caso de pigmentos rojos, lo más utilizado es cantasantina, que como ustedes saben, pues es un pigmento de origen sintético. En todos los niveles de aporte de xantófilas de la dieta, ustedes ven que tenemos la posibilidad de utilizar tanto un pigmento amarillo como un pigmento rojo. A partir de la tercera columna de la tabla, vemos diferentes niveles donde podemos representar o donde podemos posicionar el objetivo de pigmentación que estamos buscando para este lote en específico. En este caso, pues tenemos rangos de pigmentación que inician en 26 deltas en la tercera columna, después empezamos en 32 deltas en la cuarta columna, 36 deltas en la quinta columna, 42 deltas en la sexta columna y 48 deltas en la séptima columna. En este caso, y para ejemplificar, para hacer un ejemplo de cómo podemos trabajar con este tipo de tablas, vamos a asumir que el objetivo de pigmentación en este caso es 42 deltas de amarillo. Entonces seleccionamos la opción del rango donde encontramos los 42 deltas. Luego identificamos en la primera columna cuál es el aporte en este caso de la dieta. Vamos a utilizar que en esta dieta pues teníamos un aporte de más o menos 5 miligramos por kilogramo de xantófilas como tal. Y de esta forma pues calculamos muy fácilmente cuánto necesitamos o cuál es la cantidad de pigmento que necesitamos. En este caso, como vemos en la diapositiva, lo que necesitamos es más o menos de 290 a 320 miligramos de pigmento amarillo por ave en todo el tiempo de suministro de pigmento o en todo el periodo de pigmentación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger los 290 miligramos de pigmento amarillo y lo voy a dividir en el número de días en los cuales voy a suministrar el pigmento para darle todos los días esa cantidad exactamente. Y adicionalmente, pues también tenemos la necesidad de incluir 22.5 miligramos de pigmento rojo por ave en todo el periodo de pigmentación. Ahora que tenemos la cantidad de pigmento que necesitamos para hacer la aplicación de pigmentación, pues debemos escoger cuál es la vía de aplicación más idónea o más interesante de acuerdo a las características de producción. Entonces tenemos 2 vías de aplicación, y la más importante o la más utilizada es la vía de aplicación del alimento balanceado. Y las ventajas que tiene esta vía es básicamente la facilidad de aplicación, lo que nos permite o viabilizada a su vez por el uso de la mezcladora en la fábrica de alimento, la inclusión homogénea del pigmento, también facilitada por la utilización de la mezcladora en la fábrica de alimento,
tiene un menor costo comparada con la otra vía de aplicación que ya vamos a ver y adicionalmente permite trazabilidad o permite hacer un análisis exhaustivo o un control del pigmento en todos los puntos del proceso. Las desventajas que tenemos en esta vía, el tiempo de producción, el tiempo que pasa desde el momento de la producción del alimento hasta que el alimento llega a los animales en el comedero, que puede ser de una hora, puede ser de un día o puede ser de 6 meses. Entonces esa variabilidad permite que algunas variables que tenemos o algunas condiciones del almacenamiento pues tengan su efecto sobre los pigmentos y esas variables, las más importantes a considerar en este caso son la luz solar, cuando el pigmento no se almacena de una buena forma, la humedad, cuando tenemos humedades relativas por encima del 50%, y el calor, temperaturas por encima del 25%, pues también logran tener efectos negativos sobre la concentración de pigmento. En la diapositiva vemos también algunos resultados en términos de estabilidad de pigmento en el alimento balanceado a temperaturas de 30 grados centígrados con 60% de humedad relativa. En este caso vemos que a los 4 meses de almacenamiento o a las 16 semanas de almacenamiento, las pérdidas acumuladas en todo el proceso pueden estar más o menos sobre el 10%. Lo que quiere decir que si nosotros almacenamos de una buena forma el pigmento, pues podemos ahorrarnos todas estas pérdidas y tener un mejor resultado en la aplicación. La otra vía de aplicación que podemos utilizar en este caso es el agua de bebida, en la cual las ventajas son el tiempo, que el tiempo desde la dispersión hasta el bebedero pues es muy corto, entonces hay menos probabilidad de que algunos factores que puedan degradar el pigmento tengan resultado. Otro de las ventajas que tenemos es que la dispersión puede ser utilizada en caso de urgencias y puede ser utilizada también para hacer refuerzos cuando vemos que los resultados del lote pues no vienen como deberían estar en algún momento de la producción. Las desventajas en este caso son el costo de la aplicación, que generalmente es más costoso porque se deben recurrir a algunos equipos y algunos manejos para viabilizar esta inclusión. Lo segundo, la complejidad de la aplicación, porque generalmente el manejo, sobre todo de los químicos que se utilizan para potabilizar el agua, cloro o peróxido, pues hace un poco más complejo como tal todos los manejos o todas las operaciones que se deben realizar para no degradar el pigmento, y los químicos en el agua, adicionalmente del cloro y del peróxido, pues los ácidos orgánicos cuando se está haciendo también la aplicación de acidificación del agua de bebida. Vemos en la gráfica, en la diapositiva algunas gráficas muy importantes o algunas imágenes muy importantes, por ejemplo, la dispersión adecuada del pigmento. Entonces, es muy importante tener en cuenta que por eso es que hay una formulación específica para esta vía de aplicación. Generalmente, pues el pigmento se dispersa muchísimo más rápido y sin ningún inconveniente, lo que no genera problemas después de pronto que se tapen las tuberías y tengamos problemas también de que se tapen los nipples y tener problemas en el manejo de los animales. Y otra de las características muy importantes la vemos en la parte derecha de la diapositiva, donde vemos algunos de los equipos utilizados para poder suministrar el pigmento de una forma homogénea y que le llegue a la totalidad de las aves del lote. Recomendaciones por vía de aplicación. En este caso tenemos las recomendaciones de la vía de aplicación del alimento, hacer una adecuada programación y rotación del alimento, la primera, seguir exactamente las recomendaciones de almacenamiento del productor del alimento, seguir exactamente el programa de alimentación. Cualquier variación que tengamos en el programa de alimentación pues puede generar problemas en la aplicación o en la pigmentación del pollo de engorde. Recomendaciones de la vía de aplicación en el agua de bebida. Entonces, utilizaron la formulación específica para esta aplicación, controlar el efecto de químicos en el agua antes de realizar la aplicación, ya sea el cloro o ya sean los ácidos inorgánicos o orgánicos que se estén utilizando, y seguir exactamente las indicaciones de almacenamiento del productor, en este caso del pigmento. Por último, y ya en la última parte de la presentación, vamos a analizar algunos factores que afectan la forma como el animal puede aprovechar el pigmento ya en el ave, en este caso. Entonces, para iniciar este tema es muy importante definir el proceso de pigmentación como un proceso acumulativo de pigmento en el tiempo, en tejidos específicos, en este caso en la piel, donde el tracto gastrointestinal regula la absorción y el hígado
administra la distribución del pigmento a los tejidos específicos importantes para los resultados que tenemos de pigmentación de piel de pollo de engorde. Considerando esto, entonces, las características más importantes para tener en cuenta, generalmente, en otras presentaciones, pues vemos que se habla mucho de genética o del sexo de los animales. Sin embargo, la segunda característica que más produce problemas de pigmentación o de resultados de pigmentación en los animales es la capacidad de absorción. Es importante tener en cuenta que el proceso por el cual los pigmentos se digieren y se absorben en el tracto gastrointestinal pues son muy específicos y adicionalmente pues tienen una capacidad límite de absorción. Todo el pigmento que exceda esa capacidad límite de absorción se pierde básicamente y pues ya no nos va a ayudar a pigmentar el animal. Entonces es muy importante tener dos variables adicionales. La primera, la cantidad de pigmento que se está incluyendo en la dieta, y la segunda, algunos nutrientes que pueden tener características muy similares a las antófilas o a los pigmentos y que compiten por los mismos mecanismos de absorción y de distribución de distribución a partir del hígado. La principal recomendación para no tener problemas de este tipo es utilizar tiempos totales de suministro de pigmento de mínimo de 21 días y ojalá llegar hasta los 28 días en el tiempo de suministro total de pigmento en los animales. Por último, y la principal causa de problemas de pigmentación son las lesiones en el tracto gastrointestinal y en el hígado. Entonces, en este caso vemos que cuando se producen este tipo de lesiones, pues dependiendo de la severidad o de la naturaleza de la lesión, no tenemos o el animal no tiene cómo absorber los pigmentos o no tiene cómo distribuirlos a los diferentes tejidos. En este caso, pues no podemos hacer nada desde la parte nutricional, deberíamos esperar a que se solucionen los problemas en estos dos tejidos para volver otra vez con el flujo de pigmento adecuado y buscar los resultados que tenemos en el objetivo de pigmentación. Es muy importante tener en cuenta que el aprovechamiento es directamente afectado en relación a la severidad de la lesión ocasionada y que todos los esfuerzos que se puedan hacer en temas de bioseguridad, de manejo y de sanidad, pues nos ayudan a reducir o a evitar este tipo de problemas en pigmentación. Por último, algunas recomendaciones muy claves como conocer a fondo las características de la fuente de pigmento permite evitar pérdidas y mejorar los resultados de pigmentación. Considerar las ventajas y desventajas de las vías de aplicación de pigmento facilita elaborar alternativas de inclusión y refuerzo de pigmentación. Los niveles de pigmento deben ser calculados de acuerdo al objetivo de pigmentación, reconociendo las posibles pérdidas de principio activo en la vía de aplicación o en el tracto gastrointestinal del ave. Y diseñar programas que beneficien la salud intestinal y la digestibilidad son estrategias esenciales para optimizar la pigmentación. Muchísimas gracias por la atención. Ahí está mi contacto por cualquier consulta o duda y espero que nos podamos ver muy pronto.